hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Fue cantando, otras veces gritando, acompañado de sonido de bocina. ¿Cómo? Fue cantando, otras veces gritando a viva voz a su Dios. Que tú nos amas, saber que quieres usar nuestra vida, saber, oh Dios, en este ayuno, Señor, venimos a ti a pedirte, haz tu obra conmigo, ayúdame, enséñame a hacer tu voluntad. Yo quiero, Señor, recibir la unción del poder de tu Espíritu Santo para poder ver tu gloria, Señor, quiero servirte, Padre, dame esa unción, pero tú has dicho que la unción la vas a poner cuando uno está limpio de pecado, cuando uno está limpio de maldad. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, amo, Dios mío, yo ahora entiendo, yo me arrepiento y confieso que toda cosa que no te agrada, yo pido perdón, Señor, yo por los errores que he cometido, por las faltas que he hecho, yo te pido perdón, Padre, porque quiero que tú me bendigas, quiero que tú nos guías para poder bendecir a la gente. Dios, tú has dicho que sin santidad, nadie podrá ver tu rostro. Tú has dicho que aquel que ha de seguirte, apártese de la iniquidad. Nosotros sabemos, Padre, creemos y hemos aprendido de ti, que si alguien va a andar en la unción, tiene que vivir apartado del pecado, tiene que vivir apartado de la maldad. Señor, Padre, en el nombre de Jesús, yo reconozco que necesito, Señor, que tu gracia me acompañe. Reconozco que si he de vivir en santidad, tú me vas a usar. Pero si yo quiero poder y no vivo en santidad, Señor, tu palabra dice que aquel que te sigue apártese de la iniquidad. El pleito, la ira, el chisme, la mentira es pecado. Y si alguno de nosotros quiere tener la unción, quiere ser usado por Dios, quiere tener el poder, apártese de iniquidad todo aquel que busca el rostro de Dios. Por eso, Padre, reconocemos y venimos a tu presencia para que tú, Señor, nos limpie de pecado, nos limpies. Nosotros, Señor, confesamos que las debilidades no es buena consejera de un creyente. Por eso, Padre, pedimos también por aquellos que nos están viendo, aquellos tu hermano, tu hermana, tu amado siervo, amada sierva, tú que estás en el altar, tú que sabes que también eres débil, tú que sabes que tu vida íntima no está de acuerdo con Dios, pero que sigues ministrando, pero que sigues obrando. Tú sabes en tu corazón que tú no estás en comunión con Dios y tú aparentas tener comunión. Tu vida, tus palabras, tus obras muestran lo que eres. Por eso la Biblia dice claramente, el árbol se conoce por los frutos. Por eso pedimos al Dios del cielo, por todo hombre y mujer que está sirviendo en la obra, para que el Rey de Santo y Poderoso le ayude para que viva en santidad, para que viva en comunión, para que viva conforme la palabra de Dios. Pedimos, vamos a orar orando por los pastores, por los evangelistas, por los maestros, por los profetas, por los apóstoles, por los que están en la autoridad en la iglesia. Padre, ellos están en la autoridad y necesitan, Señor, vivir en santidad. El diácono, el líder, el pastor, el maestro, el evangelista, el profeta, el apóstol, debe vivir en santidad. Por eso te rogamos por la iglesia,
les ayudes, límpialos de pecado, límpialos de maldad, dales esa espíritu en santidad, Señor. Te ruego en el nombre de Cristo, en este ayuno del novio, cada mes tu siervo, el apóstol Javier, está llamando a la iglesia a ayunar, porque este es el tiempo en que la iglesia debe ayunar y orar por el poder de la gracia sobre todos nosotros. Solo por el poder del Espíritu Santo y viviendo en santidad podremos hacer la obra del Padre en el nombre de Jesús. Padre Jehová, te rogamos, Señor, extiende tu mano, extiende tu mano, extiende tu mano, Señor, sobre tu iglesia, extiende tu mano sobre cada ministro del altar, Señor, para que ellos y nosotros vivamos una vida de santidad para poder servirte en el reino. Grande y poderoso, Señor, y así